le dejamos la palabra a la doctora Elda Patricia Frola Ruiz, quien es directora de una de las instituciones convocantes a este gran esfuerzo, el Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional, CIESI. A ella le toca dirigir los trabajos de la conferencia magistral Importancia de la Sistematización de Buenas Prácticas. Gracias, doctora Frola, y la dejo en el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctora Patricia Ganem. Un gusto y un honor estar en el evento, ya el cuarto foro. Hemos seguido muy de cerca la historia y la evolución de los mismos y sabemos que van increciendo y organizando y privilegiando estos esfuerzos de las y los maestros de México por sistematizar, por organizar sus prácticas y dejar un legado cada vez mejor en las niñas y niños de nuestro país. Pues con el gusto de presentar hoy a nuestro experto. Él es el doctor Jorge Úbeda Gómez. Él es promotor y director de la Fundación Pro Maestro, una organización que genera esfuerzos y respalda la función de los docentes. Él es doctor en filosofía, con más de 20 años de experiencia como docente de secundaria, bachillerato y escuelas de posgrado. Actualmente, el doctor es profesor asociado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, imparte conferencias, cursos y talleres para profesores y cursos de filosofía para todo tipo de públicos, además de colaborar como profesor voluntario en aulas de culturas de centros penitenciarios. Ha publicado los libros La infancia y el filósofo, 2012, y también otra publicación, Manual para ignorantes, 2015, Ética humana, en 2016. Toda una celebridad en el ámbito educativo. Pues dándole la bienvenida y preparémonos a disfrutar de esta disertación del doctor Jorge Úbeda Gómez. Bienvenido, doctor. Bienvenido al cuarto foro de Buenas Prácticas Educativas. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos desde aquí, desde la ciudad de Madrid, en España. Estoy verdaderamente encantado de haber recibido la invitación por parte del Grupo LOGA para participar en este cuarto foro de prácticas, de buenas prácticas que celebran en México durante estos días. Y es para mí un placer poder participar compartiendo lo que es un conocimiento que hemos ido incorporando gracias a la investigación y también al acompañamiento de equipos docentes y de centros educativos que hemos ido realizando aquí en España en los 10 años que llevamos existiendo como organización la Fundación Pro Maestro. Así que para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes todo nuestro conocimiento y la verdad es que me da un poco de pena no poder participar presencialmente de su foro, que entiendo que lo presencial pues ayuda a establecer vínculos y probablemente muchas cuestiones de las que voy a compartir con ustedes durante este tiempo pues encontrarían eco y sobre todo comentarios y preguntas y enriquecimiento mutuo si nos pudiéramos ver. Bueno, ojalá haya oportunidad para ello. Quiero también agradecer al Grupo LOGA y a todas las entidades que han preparado y que han convocado este foro de buenas prácticas, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional, las Mujeres Unidas por la Educación, el programa Adopte un Talento, Proeducación y la Red Nacional de Capacitadores de Educación, por organizar lo que a nosotros nos parece que es absolutamente necesario, que son espacios para que los docentes puedan compartir su conocimiento, reflexionar juntos y establecer también elementos que les permitan mejorar y que celebren ya pues su cuarto foro y que estén en condiciones pues de animar y de estimular a los docentes que participen, bueno, pues para que sistematicen su práctica educativa, para que la puedan compartir con otros, para que puedan generar conocimiento, que como veremos es una de las cuestiones principales. Estoy a su disposición. Al final de esta presentación encontrarán mi correo electrónico al que se podrán dirigir si tienen interés. Y voy a ir compartiendo la pantalla, una presentación que nos ayude, bueno, pues a ir poniendo algunas palabras y algunas imágenes a lo que vamos
bueno, pues compartiendo con ustedes. Entonces, vamos para allá. Ahí estamos. Pues como ven, vamos a trabajar durante esta sesión. Voy a compartir con ustedes una serie de cuestiones clave acerca de la importancia de sistematizar la práctica educativa. Y como ven, al título que amablemente me ofrecía la organización, yo simplemente le he añadido un interrogativo inicial, ¿no? Incluso este foro por el que ustedes se reúnen se llama Foro de Buenas Prácticas, y yo siempre considero que hay que poner en interrogación la idea de que por el hecho de reunirnos los docentes para compartir nuestra práctica educativa, el hecho de compartirlas las convierta en buenas prácticas. Por eso lo ponemos en interrogación. Solo sabremos si nuestra práctica educativa es una buena práctica si la hemos sistematizado previamente y si fruto de ese proceso de sistematización está en condiciones de ser transferida, y en esa transferencia, en la discusión profesional con otros docentes, realmente encontramos que es una práctica que realmente se valide, que realmente podamos decir de ella que es buena. Luego, las buenas prácticas vienen después de la sistematización y no vienen nunca antes. No decidimos de antemano si son buenas prácticas, sino que precisamente ese proceso de sistematización es el que nos lo va a permitir. Y quizá esta sea la idea clave, la idea directriz de todo de toda esta conferencia que les ofrezco, ¿no? Si queremos realmente compartir buenas prácticas, lo primero que tenemos que hacer es todo un proceso de sistematización de esa práctica, de validación de esa práctica, que efectivamente nos permita estar en condiciones de compartir con otros esa sistematización y que de ese compartir con los otros, discutiendo profesionalmente, podamos alcanzar alguna conclusión relativa a si esa práctica efectivamente funciona o no funciona, es buena práctica o no es buena práctica. Bien, miren, ahora voy a dejarles unos segundos para que si quieren descargar la presentación que vamos a utilizar, pues a través de sus teléfonos móviles, pues puedan hacerlo, de sus celulares, como dicen ustedes, puedan hacerlo con este código QR, y ahí tendrán disponible toda la presentación, en la que además hay muchos elementos que son navegables por si luego posteriormente pues quieren profundizar en algunas de las cuestiones que hemos planteado. Bien, vamos entonces al asunto. Lo primero de todo es que me parece muy importante que hablemos de conocimiento educativo docente. Es decir, es muy relevante partir de esta definición de que los docentes, las docentes, creamos conocimiento educativo fruto de la reflexión que hacemos sobre nuestra práctica. No solamente tenemos el conocimiento que proviene de nuestras disciplinas, esto sobre todo lo entenderán mejor los profesores de secundaria, pero también los profesores de las primarias o de los cursos de infantil, pues también saben que obtienen conocimiento fruto de las teorías que reciben durante su formación, y hay un conocimiento que van desarrollando fruto de su práctica. Bueno, pues ese conocimiento que vamos desarrollando fruto de nuestra práctica, un conocimiento que tiene como condiciones la reflexión, la observación, etcétera, como iremos viendo, pues es al que llamamos conocimiento educativo docente. Y este conocimiento docente es un conocimiento muy, muy relevante, porque él es el que va a estar en la base, va a ser el producto resultante de todo el proceso de sistematización. Bien, cuando hablamos de conocimiento educativo docente, hablamos de un conocimiento que procede fundamentalmente de la praxis, de nuestra práctica, Es un conocimiento que es empírico, en el sentido de que procede de la experiencia, aunque no es un conocimiento experimental, que ese sería el que procede de la investigación científica sobre la educación, de la que luego tendremos oportunidad de hablar. Hay un conocimiento educativo que proviene de la investigación experimental y que es también muy importante y muy relevante para nuestro trabajo, pero que no es exactamente igual que el conocimiento que procede de nuestra praxis, que procede precisamente de esa experiencia empírica que tenemos en nuestras aulas, en nuestros colegios, en nuestras escuelas. Es un conocimiento también heurístico, es decir, no es un conocimiento que plantea una teoría y con esa teoría se definen unas hipótesis y se van a probar experimentalmente
en un contexto determinado. No, es un conocimiento que plantea una serie de cuestiones y que, fruto de la reflexión sobre la práctica, va confirmando esas ideas previas, las va modificando, las va, diríamos, mejorando. Incluso a veces han servido para poner en marcha la investigación y la sistematización, pero luego se van dejando atrás. Evidentemente, el conocimiento que procede de la práctica es un conocimiento fundamentalmente contextual, es decir, nace del contexto educativo, del centro educativo, de la escuela, del colegio, del aula, y vuelve a ese contexto. No es un conocimiento que se pueda aplicar sin más a todas las escuelas o a todo el sistema educativo, sino que es más bien la práctica educativa que ha funcionado o que no ha funcionado en este contexto determinado, para este grupo de estudiantes determinado, y que puede ser transferible con las modificaciones que sean necesarias a otros contextos. Pero por eso es muy importante siempre, en el conocimiento educativo docente que proviene de la praxis, es muy importante siempre poner de manifiesto cuál es el contexto. Y es un conocimiento que procede de la praxis y que se valida y se legitima frente a una comunidad profesional. Es decir, el conocimiento educativo docente, el conocimiento que proviene de nuestra praxis educativa, no se legitima, no se valida porque cada uno de nosotros digamos que nos funciona. Se tiene que validar, se tiene que legitimar precisamente en diálogo, en discusión con una comunidad profesional que esté en condiciones precisamente de validar esa práctica que se plantea como válida. Bien, hemos ya dicho cosas sobre la validación de la práctica y aquí es donde volvemos al inicio de nuestra conferencia, ¿vale? Es decir, nosotros lo que queremos es, lo que quiero compartir con ustedes y estimularles a que lo entiendan muy bien, es que queremos pasar de las prácticas al conocimiento docente. Solo las prácticas, cuando compartimos nuestras prácticas, algo que ustedes habrán hecho ya y que probablemente harán en alguna circunstancia durante el desarrollo posterior de este foro, solo compartir las prácticas es como si compartiéramos experiencias que hemos tenido. Pues igual que cuando ustedes o yo mismo nos hemos ido de viaje y nos reunimos con nuestros amigos y les contamos nuestras experiencias que hemos tenido en un país determinado que hemos visitado, por ejemplo, Egipto. Si hay alguien de nuestros amigos que también está en Egipto, contará su experiencia. ¿Y cuál es la experiencia mejor o la experiencia más válida? En principio, ninguna. Son experiencias que hemos contado. Para que podamos hablar de una experiencia válida o de una experiencia validada, que es la que produce conocimiento educativo docente, tenemos que pasar por un proceso de validación. Luego, cuando se reúnan ustedes a compartir sus prácticas, no llamen a eso un foro de buenas prácticas, llámenlo solo un foro de compartir prácticas. Si ese foro no está organizado conforme a un método, a un sistema, a un proceso de validación de la práctica, entonces no estamos ante una reunión, ante un foro de buenas prácticas, porque los foros de buenas prácticas solo se pueden reunir cuando las prácticas que se comparten son prácticas que han pasado por un proceso de validación. Un proceso de validación que hace que compara prácticas entre sí, por eso siempre la validación es comparativa. Comparamos si esta práctica educativa me ha funcionado mejor que esta otra, o si esta práctica educativa ha funcionado en estos grupos sí y en estos grupos no, en estos niveles educativos sí o en estos niveles educativos no, para estos contenidos sí, para estos contenidos no, etcétera. Es siempre comparativa, siempre tenemos que comparar realidades que sean comparables entre sí, y la validación es indagativa. Es decir, tiene que seguir un proceso de investigación, un proceso de indagación que tenga un método y un cierto rigor. Por eso, la validación de la práctica necesita estos tres momentos fundamentales: sistematizar la práctica, discutir la práctica y transferir el conocimiento. Bien, la discusión profesional se hace conforme a una serie de preguntas. No basta con que yo diga, me funcionó muy bien esto en mi clase de primaria o de secundaria, sino que tenemos que tener una discusión con otros colegas, con los que compartimos espacio educativo o simplemente los mismos intereses. ¿Hemos logrado el impacto deseado? Nos habíamos planteado que con esta metodología de aprendizaje en proyectos íbamos a lograr un mayor compromiso de los estudiantes con el currículo. ¿Hemos logrado que nuestros estudiantes se hayan comprometido más que con otras metodologías? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué ha funcionado y por qué? ¿Y qué no ha funcionado y por qué? Pues pensábamos que eligieran los estudiantes
el objeto del proyecto al principio iba a funcionar y no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Pues porque todavía no están maduros para hacer esas elecciones, porque no planteamos bien el proceso de hacer la elección, etcétera. ¿Por qué hay cosas que nos funcionan y por qué hay cosas que no nos funcionan? A veces los docentes tenemos mucho reparo en compartir las cosas que no nos funcionan. A todos nos gusta compartir el éxito, pero para producir conocimiento es muy importante que compartamos también las cosas que no nos funcionan. Porque si compartimos las cosas que no nos funcionan, estaremos en condiciones también de identificar las cosas que nos funcionan y con qué criterios podemos hacerlo. Y por supuesto también una tercera pregunta fundamental de esta discusión profesional es ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podemos mejorar de todo aquello que ya estamos haciendo? Bien, la sistematización de la práctica educativa que se hace para poder responder a estas preguntas, pues requiere tener en cuenta varios verbos. Necesitamos recoger información, recoger datos de la realidad sobre nuestra práctica, ordenar esos datos, recopilarlos con una serie de criterios y organizarlos. De tal manera que a partir de todo ese ejercicio estemos en condiciones de poder elaborar una discusión de resultados de esa práctica. Esa sistematización de la práctica tiene realmente una pregunta fundamental, perdónenme que mueva un poco la cámara, que es esta y que es muy importante, y quizás sea esta la pregunta que tengan que apuntarse, ¿no?, aquellos que vayan a participar en procesos de sistematización. Nos preguntamos siempre si funciona lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer o la innovación que proponemos, al menos igual de bien que otras prácticas. Recuerden que les insistía mucho antes sobre la necesidad de hacer una validación comparativa, ¿vale? Cuando nosotros queremos validar una práctica es porque pensamos que haciendo esta práctica nos va a funcionar igual de bien que otras o incluso mejor que otras, ¿vale? Pero bastaría para validar una práctica que pudiéramos mostrar que esta práctica innovadora, diferente, etcétera, nos está funcionando al menos igual de bien que otras prácticas, ¿vale? Ahora bien, ¿qué entendemos por funciona? Pues miren, por funciona es que los estudiantes, el estudiantado, se va a beneficiar educativamente de la práctica de manera significativa. Se benefician educativamente, ¿vale? Y cuando hablamos de los estudiantes, hablamos de todos los estudiantes. Por eso es muy importante que haya, en esta pregunta y en las respuestas que buscamos, haya una clave inclusiva y equitativa de la educación. Se benefician todos y todas los estudiantes, se están beneficiando educativamente de esta práctica de un modo significativo, es decir, de un modo que podamos de alguna manera probar, hay un cambio, hay una modificación que podemos mostrar en esa validación de la práctica. Aquí, si ustedes se descargan la presentación, tienen enlaces para 2 artículos que les pueden resultar muy interesantes acerca de cómo articular esta pregunta en el proceso de indagación para la validación comparativa de las prácticas. Bien, para saber entonces si una práctica funciona y para evaluar su impacto educativo es muy importante, es necesario sistematizarlos. Si queremos responder a las preguntas de si esto hemos logrado el impacto educativo, qué es lo que funciona y qué no funciona y por qué, y queremos saber qué resultados hemos obtenido, necesitamos sistematizar. Sin sistematización no es posible que sepamos si una práctica funciona y si el impacto educativo que nos habíamos propuesto se ha alcanzado. Bien, ¿qué es el impacto educativo? Bueno, el impacto educativo mide, es una manera de medir el grado en que una práctica genera el aprendizaje esperado. Por supuesto, ese grado podemos establecerlo de manera cuantitativa o cualitativa. Incluso podemos combinar ambos modos de medir el grado en que una práctica genera el aprendizaje esperado. Miren ustedes, les destaco aquí muy claramente que no debemos confundir el aprendizaje esperado, el grado en el que un aprendizaje se alcanza, con las calificaciones académicas que ponemos a nuestros estudiantes al final de un periodo de evaluación o de un curso académico. Saben ustedes que evaluar no es lo mismo que calificar. Calificar es una herramienta final que utilizamos, una traducción que hacemos de un proceso de evaluación que sea comprensible y que refleje un determinado proceso educativo. Y por tanto, no debemos confundir
la evaluación con la calificación. Eso por un lado. Y por otro lado tampoco, es muy importante, no podemos detenernos en esto, tampoco debemos confundir rendimiento con aprendizaje, ¿vale? Sabemos que hay estudiantes que pueden rendir muy bien para determinadas pruebas, para determinados test, exámenes, etcétera, pero que su rendimiento alto no refleja siempre que hayan incorporado el aprendizaje que buscamos. Por eso es muy importante que no pensemos que la evidencia que tenemos sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes se reduce única y exclusivamente a las calificaciones obtenidas en las pruebas que hagamos para ello, ¿vale? Es decir, el impacto educativo no lo podemos medir única y exclusivamente a través de las calificaciones, porque las calificaciones solamente reflejan y traducen un proceso que incorpora muchos más elementos. Luego necesitamos más herramientas para identificar ese impacto educativo. Bien, la sistematización de la práctica, por tanto, será ese proceso por el cual el docente recoge y organiza la ejecución de alguna práctica educativa a través de plantillas o de algún otro tipo de soporte visual. Ese soporte visual tiene que estar al servicio de la mostración de las evidencias, pero el soporte visual no vale por sí mismo como evidencia. Que nosotros compartamos unas fotos sin que esas fotos estén recogidas con una determinada metodología, con un determinado rigor y que sean explicativas de unas determinadas cuestiones, no nos sirven para nada. Simplemente nos sirve para enseñar nuestra clase, pero si las recogemos como evidencias tenemos que integrarlas en un marco de discusión de resultados de esas evidencias. Bien, la sistematización de la práctica, para que vean ustedes la importancia que tiene, aumenta el conocimiento del alumnado que tenemos los docentes, nos permite superar etiquetados, nos permite conocer mejor sus necesidades, etcétera, y también nos permite conocernos a nosotros mismos como profesionales, condición indispensable para nuestro propio desarrollo profesional. En segundo lugar, va a potenciar muy intensamente el intercambio y la generación de conocimiento entre docentes y, por tanto, va a introducir al profesorado de un centro educativo en una dinámica de colaboración, de interdependencia entre los docentes, lo cual sabemos por la investigación, una investigación en la que ahora no nos podemos detener, sabemos que esa colaboración en docente de interdependencia es uno de los factores de mejora del centro educativo y también ya sabemos que también tiene un impacto en el logro escolar de nuestros estudiantes. Y finalmente, por supuesto, facilita la colaboración, la coordinación en el centro escolar, mejora el clima, etc. Por otro lado, muchas veces nos gustaría que nuestros estudiantes cooperaran entre sí, hicieran trabajo colaborativo, mientras los docentes trabajamos aisladamente, no colaboramos entre nosotros. Bueno, pues sería una manera de, efectivamente, enseñar claramente con el ejemplo. Es decir, nuestros estudiantes cooperan y colaboran entre sí en un contexto escolar en el que profesionalmente los docentes también lo hacen. Bien. Hay muchas formas de sistematizar y muchos grados, ¿vale? Cuando yo he insistido tanto antes en que compartir nuestra práctica no es necesariamente compartir buenas prácticas, con ello no quería decir que no haya un proceso de sistematización de esas prácticas precisamente para poder compartirlas. Y entonces hay distintos grados en los que se puede sistematizar las prácticas para compartir esas prácticas. Desde muchas veces simplemente un reunirse juntos para decir, pues yo he hecho esto otro, y tú cómo te ha funcionado y cómo te ha salido, hasta que podamos seguir plantillas de práctica educativa muy estructuradas, muy rigurosas, etcétera, que luego presentemos a otros, que discutamos con otros, etcétera, ¿no? Y que incluso se pueda dar feedback. Aquí tienen un ejemplo de algunas de las formaciones que hemos hecho, de sistematización de la práctica, donde los post-it, pues lo que revelan es el feedback que otros compañeros han dado a nuestra propia práctica, ¿no? Lo verde es fortalezas de la práctica, lo amarillo son retos o mejoras que se pueden introducir. Bien, a nosotros nos interesa mucho un grado ya de sistematización de la práctica que incluye criterios y herramientas de observación que nos permiten registrar lo que ocurre para poder alcanzar datos que nos permitan saber algo acerca del impacto
que hemos tenido. Por eso es muy importante que en ese proceso de sistematización, si en ese proceso de sistematización incluimos criterios y herramientas de observación, entonces elevaremos en muchos grados nuestro proceso de sistematización. ¿Por qué? Porque podremos ofrecer evidencias de los resultados y del impacto educativo que hemos alcanzado en nuestra práctica educativa. Entonces, en primer lugar, para entender qué es nuestra práctica educativa, tenemos que tener en cuenta que nuestra práctica educativa, al menos en ella, hay tres dimensiones, ¿no? Unas dimensiones que tienen que ver con el impacto educativo de la práctica y una dimensión que tiene que ver con el desempeño docente. Dentro del impacto educativo podemos fijarnos a la hora de observar nuestra práctica, a la hora de saber qué es lo que está pasando, por un lado, el diseño y eficacia de la práctica y por otro, el aprendizaje del estudiante. Mientras que en la dimensión del desempeño docente, sobre todo nos vamos a fijar en todos aquellos elementos competenciales de la praxis docente. Si detallamos un poco más qué incluye, qué preguntas nos hacemos cuando nos preguntamos acerca del diseño y eficacia de la práctica, pues tenemos ahí tres preguntas fundamentales. ¿Está ocurriendo lo que he previsto? Pues haciendo esta aprendizaje por proyectos preveía que fuera a ocurrir esto. Introduciendo el mindfulness en el aula en los primeros minutos, preveo que ocurra esto. ¿Está ocurriendo lo que he previsto? ¿Esta práctica puede mantenerse en el tiempo? ¿Es sostenible o simplemente la he hecho una vez? Ha sido chulísima, nos ha encantado a todos, pero mira, acaba agotado, esto solamente se puede hacer una vez y no se podría estar repitiendo, ¿vale? Una práctica educativa que no puede integrarse en un proceso normal de aprendizaje, sino que es excepcional, que es extraordinaria, pues realmente nos interesa menos a la hora de incluirla en ese catálogo de buenas prácticas. Y luego si puede repetirse en otros contextos. Cuanto más transferible sea nuestra práctica educativa a otros contextos, más posibilidades tendrá de ser validada. Si nos vamos a la dimensión del aprendizaje del estudiante, del estudiantado, claro, ahí nos hemos planteado una cuestión educativa que quiero resolver. Tenemos como objetivos educativos mejorar la competencia lectora, ayudar a los alumnos a tener unas relaciones entre ellos mejores, articular los conflictos en el aula, mejorar la competencia emprendedora, mejorar la convivencia en clase, etcétera. ¿Qué cuestión educativa es la que yo quiero resolver? ¿Cuál es el objetivo educativo que me he planteado? ¿Cuál es el impacto que busco también con eso, ¿no? Una cosa es el objetivo que me planteo y finalmente el resultado que quiero obtener con ello. Y finalmente la pregunta, ¿qué tiene que ocurrir para saber que se están consiguiendo los objetivos, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tengo que ver en los estudiantes? Bueno, pues que hacen esta prueba de una determinada manera, que se comportan en clase así, que entre ellos las relaciones son así, que se dirigen a mí de este modo, que yo les respondo de otro, etcétera. Si nos vamos a la dimensión del desempeño docente, de la praxis docente, pues ahí aparecen cosas que tienen que ver con mi desempeño. ¿Qué necesito saber sobre mi desempeño? Asuntos que tienen que ver con la relación, que son muy importantes, cómo cuidamos la relación con nuestros estudiantes, cómo me relaciono con ellos, con otros docentes, si conozco mis fortalezas profesionales, si voy a poner en marcha un aprendizaje basado en proyectos, pero yo, por ejemplo, sé que me gusta mucho, que necesito tener mucho control sobre lo que ocurre en el aula, porque esa es una de mis características profesionales, pues tengo que saber que el aprendizaje basado en proyectos supone perder control sobre la clase y darle ese control a los estudiantes. Conozco que ese puede ser un hándicap a la hora de poner en marcha una determinada práctica educativa. Bien, sé que cuando hago un feedback, cuando hago una evaluación a los alumnos, también me estoy poniendo en relación con ellos. ¿Cómo doy el feedback? ¿Para qué sirve ese feedback? Etcétera. ¿Cómo estoy presente en clase? ¿Cómo cuido a mis estudiantes? ¿Cómo genero un vínculo entre ellos en el que se sientan seguros y capaces de explorar, de cometer errores, etcétera? ¿No? Son estas dimensiones de la práctica las que debemos incluir en un práctica, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, una guía para elaborar criterios de observación, que es la que usamos en la Fundación ProMaestro y que pueden encontrar en nuestra página web en una guía de observación que se llama Miradas que Mejoran. Y como ven, pues recogen eso, la dimensión del impacto, la dimensión del desempeño y en cada una de ellas el diseño y eficacia con sus preguntas, el aprendizaje del estudiantado con sus preguntas y la praxis docente con sus preguntas.
tienen nociones y elementos de valoración, y luego la elaboración en esta columna de factores e indicadores. El profesorado, pues, elabora su propio listado de factores e indicadores para su práctica educativa, atendiendo a estas dimensiones, a los criterios y elementos específicos que han aparecido en las columnas anteriores. Les doy un consejo, que es que la elaboración de estos factores e indicadores puede ayudarles mucho a sistematizar, a conocer y a valorar en qué grado su práctica educativa ha generado. Aquí se pueden descargar esta guía para la elaboración de criterios, que es uno de los pasos fundamentales que hay que dar para precisamente elevar la calidad de la validación de nuestras prácticas educativas. Bien, aquí, si quieren, podemos ver un ejemplo real de una profesora aquí en la ciudad de Madrid, en un colegio de primaria, en el que ella hizo una práctica con alumnos de 6 años, con estudiantes de 6 años, sobre el uso del microscopio en el aula. Y pueden ver aquí cómo elaboró esta docente, junto con nosotros, los criterios de observación de su práctica educativa, que iban a servir luego ¿para qué? Uno, para que ella pudiera hacer una valoración personal de autoobservación. Dos, para que otra compañera docente entrara en el aula y con este registro pudiera también hacer una observación. Y tres, para que nosotros, que también participábamos de esa triangulación de la observación, pudiéramos hacer esa observación. Y entonces ven que aquí aparecen, por poner simplemente un ejemplo, en el diseño y eficacia de la práctica, la secuencia de actividades está ajustada a las capacidades educativas del alumnado. Ese es el factor. El indicador o los indicadores, el 75% de los del alumnado sigue las instrucciones. El 75% del alumnado cumple con los roles. Sí o no. ¿Vale? Bueno, pues este es el indicador que la docente espera que ocurra, ¿no? Con esta actividad espero que al menos 2/3 de los estudiantes sigan las instrucciones, etcétera. Que luego resulta que solo un 50%, pues entonces nos preguntamos por qué. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que solo un 50% siga las instrucciones o cumpla con los roles y funciones que les corresponden? Si ven, además, tenemos también criterios que afectan a la praxis docente. El docente promueve la autonomía del alumnado. Claro, para trabajar con un microscopio hay que tener una cierta autonomía. Si el profesor interviene mucho y no deja que haya esa autonomía, pues entonces no podrá salir adelante esa práctica. Fíjense en el indicador. El docente interviene poco, menos de 5 veces, en la toma de decisiones de los alumnos con respecto a las actividades que están realizando. O como factor, la comunicación y el lenguaje utilizado por la docente con sus estudiantes favorece el aprendizaje. Mantiene un diálogo cercano y cariñoso con el alumnado, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo en primaria. Podemos ver otro en secundaria. En este caso es la clase invertida en matemáticas en una clase de tercero de secundaria, también en un instituto de una población cercana a Madrid. Flips Classroom en matemáticas. Pues aquí, de nuevo, con este trabajamos estos criterios de observación para su autoobservación, para la observación de otra compañera que fue a sus sesiones a hacer un registro de observación y para nosotros también en esa triangulación de la observación. Y como ven, pues entonces aquí aparecen todo tipo de criterios que, si se han descargado la presentación, pues podrán revisar con detalle esa elaboración de los criterios de las herramientas de observación. La idea clave es que necesitamos estas herramientas de observación para poder validar la práctica. Si queremos sistematizar adecuadamente nuestra práctica educativa, necesitamos herramientas que nos permitan recolectar información, registrar información, ordenar la información y que nos permita evaluar esa información. Las herramientas de observación son herramientas clave y muy necesarias para eso. Bien, hemos insistido entonces en estas herramientas de recogida como herramientas de observación, que pueden ser herramientas de autoobservación a través de rúbricas, hoja de registro cuantitativo que podemos tener, cuaderno de campo que podemos ir haciendo, que es más cualitativo, o el diario de clase, escrito, digital, videodiario, notas de audio, en el que vamos recogiendo las impresiones, las cuestiones que nos han suscitado y que luego nos las volvemos a escuchar y nos permiten ir haciendo una evolución de carácter más cualitativo de nuestra propia práctica de autoobservación. Y eso también sirve para la validación, ¿vale? Evidentemente tenemos que combinarla con la observación con otros. La observación directa en el aula
y el feedback entre iguales, organizar en las escuelas esos grupos de observación con herramientas de observación que nos permitan precisamente recibir feedback de otros sobre cómo ha ido nuestra práctica, qué impacto ha tenido, etcétera, siempre con herramientas de observación, siempre con registros rigurosos. También está la videoobservación, que es grabarnos en el aula y luego trabajar con esos vídeos que nos ayuden a dar feedback a otros, etcétera. Por supuesto, las evaluaciones que hacemos a los alumnos, o incluso pedirle a nuestro alumnado o a las familias que nos den feedback directamente sobre algunas cuestiones relativas a nuestro desempeño. Estas herramientas de recogida son fundamentales, son absolutamente fundamentales para cualquier proceso de validación de la práctica y, por tanto, de sistematización. Les dejo aquí algunos recursos que tienen que ver con prácticas sistematizadas, en el que aquí sí que esto es investigación muy rigurosa, a veces también investigación empírica, pero que les puede ayudar a ustedes a la hora de plantear, bueno, quiero hacer esta práctica, quiero hacer una práctica de metacognición y no sé si esto funciona, si no funciona. Bueno, pues ustedes se pueden ir al Teaching and Learning Toolkit de la Education Endowment Foundation del Reino Unido, donde encontrarán, en ese toolkit van a encontrar prácticas validadas en lo que tiene que ver con metacognición. Entonces, probablemente para el diseño de su propia práctica les pueda ayudar ya la investigación realizada en la IEF o en la Fundació Bofill, que es una fundación aquí en Cataluña, en España, que se pregunta sobre qué cosas funcionan en educación, o en la propia página web de Educaixa del repositorio de evidencias. Si clican en cada uno de estos signos de más, podrán entrar en estos recursos que les resultarán muy útiles a la hora de ver un proceso de validación y sistematización muy estructurado y muy riguroso que les puede servir a la hora de diseñar sus propios procesos de validación. Bien. Sistematizar la práctica no solamente es recoger evidencias de ella, de su diseño, sino sistematizar también los resultados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de compartir con el claustro. Pues oye, nos hemos lanzado a hacer este proyecto, pues tenemos que ver qué resultados hemos obtenido. Que no bastan solo con los resultados de calificación, necesitamos más datos para ello. También tiene que ver con compartir con otros centros escolares, para poder compartir con otros centros escolares, como están ustedes haciendo probablemente en este foro vayan a hacer, y compartir con la comunidad educativa. Bien, con toda la comunidad educativa, mucho más allá de los centros escolares. Y esa sistematización de resultados es la que nos va a permitir transferir la práctica más allá de nuestro aula. Bien, para transferir la práctica educativa tenemos que compartir, difundir, transmitir, transferir todo aquello que hemos sistematizado. ¿Y qué se transfiere? Pues muchas veces transferimos recursos. Transferir un recurso no es transferir una buena práctica, transferimos resultados obtenidos, objetivos educativos, metodología, secuencia didáctica, evaluación. Bueno, cuando sistematizamos la práctica con un proceso riguroso de validación basado en criterios y herramientas de observación, lo que conseguimos es juntar en una sola práctica todos estos elementos. Es decir, una práctica sistematizada nos permite transferir objetivos educativos, la secuencia didáctica que hemos seguido, la evaluación que hemos hecho, los resultados que hemos obtenido, las metodologías que hemos utilizado y los recursos necesarios. Es decir, transferimos un montón de conocimiento educativo. Conocimiento que solo hemos podido obtener de la práctica y que solamente hemos podido obtener si hemos hecho una recogida sistemática y sistematizada de información sobre ella. ¿A quién transferimos? Fundamentalmente a la comunidad educativa, por supuesto, no solo a otros docentes, también a las familias, a los políticos, a los investigadores, todos aquellos que forman parte de la comunidad educativa y que necesitan conocer nuestro conocimiento. Si nuestro conocimiento se queda en las aulas, si nuestro conocimiento no se sistematiza, si nuestro conocimiento no se comparte, nuestro conocimiento no llega. Y si no llega, luego es verdad que los docentes muchas veces nos quejamos de que no se nos escucha, de que se legisla
a espaldas de los docentes, que parece que a veces a los docentes no se nos toma como los expertos en educación que somos. Bueno, eso es verdad y muchas veces no depende de nosotros, pero hay una cosa que sí depende de nosotros, que seamos escuchados, y es precisamente en aquello en lo que somos expertos, es decir, en conocimiento educativo docente. Pero solamente podremos demostrar que somos expertos si sistematizamos nuestra propia práctica y discutimos entre nosotros nuestra propia práctica. Solo estaremos así en condiciones de poder transferir a toda la comunidad educativa todo ese conocimiento. Evidentemente, a la hora de transferir, lo podemos hacer a través de múltiples canales, ¿no? Las jornadas, los foros, como este en el que ustedes están reunidos, las revistas académicas, los dosieres, las redes sociales, las páginas web. Evidentemente, en una jornada probablemente nos pidan un grado de sistematización mayor que cuando compartimos en las redes sociales o en un foro o en una página web. En una revista académica nos van a pedir un nivel de sistematización y de rigor muy estricto. Y es muy importante que nos atengamos también a esas reglas a la hora de transferir. El conocimiento educativo docente, el conocimiento que proviene de nuestra praxis, está muy relacionado con la investigación. ¿Y por qué? Porque nuestra práctica no solamente depende para su impacto positivo de lo que nosotros hacemos, también depende de lo que sabemos que funciona. Y muchas veces lo que sabemos que funciona o que no funciona porque hay investigadores desde las universidades, de los centros de investigación, que están investigando sobre ese impacto. Luego también nuestra práctica educativa tiene que estar informada por esa investigación. Evidentemente, la investigación científica no cierra las evidencias ni dice lo que es de una vez para siempre, y menos en el ámbito de la práctica educativa, donde todo está en continuo cambio. Pero sí son evidencias que nos son muy necesarias, muy necesarias. ¿Vale? El aula es un foco de conocimiento para la investigación, por supuesto, y para la toma de decisiones pedagógicas, para las dos cosas. Y por tanto tenemos que estar conectados con la investigación para que nuestra práctica reciba un impulso y un conocimiento que le va a ser muy útil a la hora no solo de diseñar lo que queremos hacer, sino también a la hora de evaluar y de validar lo que el objetivo educativo que nos planteamos. En estas referencias tienen ustedes referencias sobre el conocimiento docente, sobre su conexión con la investigación, etcétera, que si le interesa leerlas, pues ahí pueden clicar en ellas y tienen material más que de sobra para reflexionar sobre todas estas cuestiones. Bien, como decía, los docentes debemos perder el miedo a compartir nuestra práctica educativa a través de revistas y de escribir sobre nuestra propia práctica. Es verdad que muchas veces no nos han enseñado esto en nuestra formación inicial y que también es cierto que a veces no disponemos del tiempo necesario para poder sentarnos y sistematizar para poder transferir esa práctica. Pero es una experiencia importantísima que tenemos que tener, porque si queremos realmente generar ese conocimiento educativo y que se conozca qué es lo que estamos haciendo, necesitamos sistematizarlo, y una buena manera para ello es a través de las revistas y publicaciones especializadas. Yo aquí les he recogido algunas revistas que hay en España, en nuestro país, pero que seguro que en muchos países de Iberoamérica pues tienen otras revistas. En estas revistas, desde luego, están abiertas a la participación de cualquier práctica educativa que provenga de cualquier país de habla española, por supuesto. Y, por ejemplo, pues tienen aquí del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado Español, pues experiencias educativas inspiradoras. Tenemos, por ejemplo, la revista de participación educativa del Consejo Escolar del Estado. También aquí todo esto pueden ustedes clicar y les lleva directamente a la revista Debates, de aquí de la Ciudad de Madrid, las tendencias pedagógicas de la Universidad Autónoma de Madrid, la revista MOVA, que es de un centro de innovación de maestras y maestros de la transformación educativa en Medellín, Colombia, con los que hemos tenido también oportunidad de trabajar y de ayudarles a todo este trabajo de, diríamos, de compartir lo que significa sistematizar la propia práctica, la revista Iberoamericana de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos y finalmente la revista Pensadero, una revista que hemos puesto en marcha hace un año, la Fundación ProMaestro. Tenemos el primer número, pueden clicar aquí y ahí tienen la oportunidad, porque es una revista hecha por profesores, por docentes, para docentes, en el que incluso los propios docentes que evalúan los trabajos son docentes en activo en primaria, en secundaria, etcétera, y donde ustedes pueden enviar
sus prácticas sistematizadas, recibirán una evaluación de doble par ciego, es decir, 2 personas evaluarán sus artículos sin saber quiénes son ustedes y les emitirán un informe de evaluación para que, en el caso de que sea publicable, pues introduzcan las mejoras, etcétera, y que es una manera pues muy útil, ¿no?, de sistematizar la práctica y también de entrar en ese proceso de validación que solamente puede ser un proceso de discusión con terceros. Están, de verdad, todas ustedes muy invitadas a participar de esta revista. Esta revista se alimentará de todas las prácticas que nos lleguen de los docentes, que se animen precisamente a escribir, a sistematizar su propia práctica. Nuestras prácticas pueden generar un conocimiento útil para la docencia, la escuela, la investigación y la comunidad educativa, pero, ya lo hemos dicho, si se sistematizan y pasan por un proceso de discusión profesional. Una revista o una jornada bien hecha, pues pueden ser uno de los espacios para esa sistematización y esa discusión profesional. Por supuesto, como les digo, no siempre nos animamos, no siempre sabemos cómo empezar a escribir un artículo. Ahí tienen algunas recomendaciones para escribir y un artículo que les puede ayudar, si clican aquí, que les puede ayudar muy claramente a todo ese proceso de escritura. Ya vamos llegando al final. Otra forma de transferir la práctica educativa es a través de jornadas, de prácticas educativas. Como ven, insisto mucho en no decir de buenas prácticas, ¿vale? Nosotros aquí en España, incluso han participado de otros países online, hemos hecho durante algunos años 5 jornadas que hemos llamado jornadas pensadero, que buscaban esto, una jornada en la que se pudiera intercambiar esas prácticas, y les voy a compartir un vídeo que dura unos minutos en el que pueden encontrar la experiencia que ha significado no solo compartir las prácticas, sino entrar en ese proceso de discusión. Estén muy atentos, porque incluso hay algunas docentes que nos comparten cómo se dieron cuenta en el proceso de discusión de la práctica que su práctica en realidad no había funcionado. Creo que es importante que los profesores compartan prácticas porque así aprendemos entre todos, nos ayudamos, la tarea de enseñanza es mucho más fácil y podemos disfrutar todos de nuestra actividad y colaboración. Es una forma de dar valor a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento adquirido a lo largo de nuestra experiencia profesional. Lo primero, para ilusionarnos juntos, simplemente. Creo que muchas veces nos sentimos muy solos o, bueno, como que estamos haciendo cosas que no sabemos muy bien si responden a inquietudes que también tienen otras personas o a cosas que pueden ser aciertos o errores. Y el venir aquí pues realmente te hace ver que estás en una corriente mayor que la de la soledad de tu aula. Porque también es una forma de poder transferir las experiencias que hacemos en el aula con las alumnas y con los alumnos a otros compañeros, a otros colegas, y que ellos puedan incluso mejorar y avanzar a partir de una cierta iniciativa, ¿no?, de una cierta experiencia. Y luego sí creo que puede generar un aprendizaje como profe bastante importante, de ver en qué sí estás acertando, en qué no y qué cosas puedes empezar a probar. En mi experiencia profesional, compartir prácticas con otros, yo creo que ha implicado 2 cosas muy importantes. La primera, romper el aislamiento que a veces produce el aula, ¿no? Nuestro trabajo es apasionante, pero también a veces pues, te aísla o te enfoca en realidades muy concretas y necesitas salir y hablar con otros adultos, compañeros tuyos y profesionales, ¿no?, para poder, bueno, pues, contextualizar lo que ha pasado en el aula, relativizarlo, aprender de ello, ¿no? Y lo segundo, yo creo, más importante en mi experiencia ha sido generar conocimiento de la práctica, ¿no? La vinculación escuela-realidad con lo que se estudia en la universidad, hay un mundo. Íbamos con mucha ilusión, pero cuando nos pusimos a
a poner en práctica lo que habíamos diseñado. Aquello no funcionó, eran errores por todas partes, habíamos subestimado, digamos, el nivel académico de los niños que nos iban a venir, con lo cual había muchos errores de contenido, y luego presionábamos bastante para que los niños no dieran respuestas o les reforzábamos demasiado positivamente. Lo que más me gusta es ver que hay profesores que se implican en la tarea de la enseñanza y son capaces de compartir lo que hacen sin miedo a las críticas. No estamos muy habituados, pero cuando hablamos y contrastamos, pues es que nos ayudamos mucho también desde un punto de vista crítico, no solo darnos palmaditas, sino, oye, no te has dado cuenta, pero esto se nos está yendo o se te está yendo de las manos. Nuestra profesión es una profesión que pone en marcha procesos muy complejos, cognitivos, emocionales, sociales, ¿no? Y si no tienes muy claro en cada momento qué es lo que de verdad quieres evaluar, qué es lo que de verdad quieres conseguir, pues a todo no puedes atender, con lo cual tienes que tener muy enfocado el por qué y el para qué. La mejor manera para saber si algo está funcionando en clase es observar a tus alumnos. Yo partiría de ahí, ver si tus alumnos lo perciben de una manera positiva, si les gusta, si están disfrutando y si no es un obstáculo en tu día a día. Realmente sabemos que está funcionando como práctica educativa por la reacción de los alumnos, porque los chicos se sienten mucho más involucrados y con ganas de volver a realizar la actividad. Creo que también es importante ver que los alumnos saben que están aprendiendo y valoran los pasos de la actividad que hacen. Los alumnos, normalmente los adolescentes, ¿no?, que es la edad con la que yo trabajo, son muy claros, no tienen matices. Si les gusta y si no les gusta, no les gusta. Y luego otra posibilidad muy potente que podemos ir introduciendo cada vez más en nuestra práctica docente es la observación de compañeros. Que los compañeros puedan entrar en el aula contigo, puedan acompañarte en la dinámica, puedan tener una serie de puntos o criterios de observación que luego puedan darte un feedback y eso te permita, bueno, pues obtener una información mucho más rica para ir mejorando en la práctica. El conocimiento se forma cuando es conocimiento colectivo, o sea, tú puedes tener tu propia experiencia y eso te genera a ti conocimiento personal. Pero si no lo compartes, eso no lo puedes extrapolar y entonces no se valida cuando lo compartes. Yo lo que quiero también es jornadas así, donde te puedas juntar con profesores, donde puedas compartir, porque al final aprendes así, aprendes de lo que te cuentan otras personas, de ponerlo en práctica, no solamente de leer un libro. Entonces, pues yo animaría a que más profesores vinieran a este tipo de jornadas y que también haya más jornadas así. Muy bien, pues nada, como ven, supongo que la experiencia que muchos de ustedes han tenido es parecida a esta, o esto puede ser también un estímulo para que en las distintas jornadas o foros que organicen, pues introduzcamos todos estos elementos que tienen que ver precisamente con la sistematización. Miren, aquí les dejo esta idea de que nosotros trabajamos en nuestra jornada siempre con una rúbrica, es decir, todas las prácticas que se presentan pasan por un proceso de evaluación. Igual, un proceso de evaluación por parte de al menos de dos personas que hacen una evaluación de esas prácticas que se presentan y valoran si son aptas o no aptas para ser presentadas. Es decir, fíjense ustedes cómo todo este proceso de sistematización tiene que tener siempre continuamente este diálogo y esta discusión profesional, ¿no? Una práctica es susceptible de pasar a un proceso de validación cuando se ha recogido de manera sistematizada y rigurosa, ¿vale? Pero el haber sistematizado la práctica no significa que entonces esté validada, sino que luego tenemos que pasar al siguiente proceso, que es el proceso de discusión profesional de las prácticas. Nosotros trabajamos con una rúbrica que tienen a su disposición en la página web, aquí también se la pueden descargar y verán, diríamos, que lo que nosotros valoramos son muchos elementos, ¿no? Si contiene todas las partes de la plantilla, si presenta con claridad las finalidades, vincula la cuestión educativa y siempre el evaluador o la evaluadora puede poner aquí sus observaciones. ¿Ven? Tiene un montón de criterios que nos permiten valorar con un cierto rigor, pues diríamos, esa sistematización de la práctica. Por ejemplo, enumera criterios de observación, indica herramientas de observación, destaca los resultados obtenidos, etcétera, presenta retos, etcétera, recoge evidencias suficientes y aquí, como esto lo tenemos llevado a una hoja Excel, pues aparece la puntuación
obtenida sobre 50 que se nos redondea y finalmente se le comunica al docente si nos parece que su práctica está apta para ser presentada en una jornada. Esto nos parece muy importante a la hora de plantear esa sistematización. Fíjense que nos interesan, ¿no?, que sean prácticas que promuevan ese conocimiento educativo del profesorado, que hayan pasado por un proceso de discusión sistemática a través de la evaluación entre iguales, a cargo de un comité de evaluación, y luego nos interesa que esas prácticas expliciten lo que funciona como lo que no funciona. Es muy importante que también podamos compartir lo que vemos que no nos está funcionando. Aquí tienen un ejemplo de una presentación de una docente de secundaria en el que se ve muy claramente esta idea de que no se trata de hacer jornadas ya de buenas prácticas, sino que son jornadas de prácticas sistematizadas que en el proceso de discusión profesional con otros pueden alcanzar un cierto grado de validación. Bien, y con esto llego al final de nuestra conferencia, que espero que les haya resultado muy interesante. Tienen ahí todas las posibilidades de seguirnos en las distintas redes sociales, nuestra página web. Tanto Macarena Verástegui como yo mismo, como director general de la Fundación, pues somos los encargados fundamentalmente de estos programas de sistematización y observación e investigación educativa y estamos a su disposición para seguir profundizando en todas estas cuestiones. Y por tanto, pues les quiero agradecer mucho la atención que me han dispensado durante este rato. Tienen ahí, como han visto, mi correo electrónico. Si quieren ponerse en contacto conmigo en cualquier momento, estaré encantado de atenderles y confío en que esto que hemos compartido durante todo este tiempo les resulte interesante, les resulte estimulante y sobre todo espero y confío en que todos los docentes, todas las docentes que participan en este cuarto Foro Nacional de Prácticas Educativas encuentren en la sistematización un impulso para el desarrollo profesional y sobre todo, y lo más importante, un estímulo para mejorar la educación que sus estudiantes reciben cada día en las aulas. Muchas gracias, un saludo y todo el éxito para el futuro. Muy bien, muy claras las aseveraciones del doctor, de nuestro ponente, y procedería, si no hay otra indicación, procedería a hacer algunos comentarios y también a aglutinar un poco los comentarios que aparecieron en el chat, inquietudes de algunos maestros. Haciendo una pequeña síntesis de los comentarios del doctor, bueno, él enfatiza que las buenas prácticas necesariamente deben venir después de la sistematización, que no podríamos hablar de una buena práctica sin antes haber sistematizado la misma. Hay otra aseveración muy interesante donde dice que además de sistematizar, se tiene que hacer un proceso de validación, ¿sí?, de análisis de estos elementos que funcionan. Y otra aseveración que también consideran algunos en el chat muy importante es que todos y todas las maestras y maestros sistematizamos las prácticas en ciertos niveles, es decir, al final todos hacemos cierta sistematización, pero con diferente grado de exactitud o grado de precisión.